Primero ya bienvenidos a todos. Empezamos ya de nuevo así, de manera más consciente. Comentaba que la oportunidad de poder escuchar y leer de manera conjunta los textos de Grabovoi hacen que la conciencia haga un trabajo de comprensión de las palabras, pero que no solo es una comprensión de una idea, sino es una idea que tiene la facultad de ordenar nuestra percepción a un nivel muy profundo, tocando y reuniendo como si fueran imán todas nuestras estructuras y nuestra relación con el mundo, de manera que nos ordena internamente, incluso a un nivel orgánico, luego también a un nivel orgánico en el punto en el que está en resonancia con nuestras estructuras más espirituales que con nuestra alma. Y eso nos pone en una coordenada, en una sintonía con el mundo exterior, en el cual el mundo exterior ya no es algo que vivo de X manera, cada uno a la suya, algunos más en alerta, otros más en lucha, otros más en dejarse fluir, o etapas diferentes que tenemos en la manera de relacionarnos con el exterior, sino que esa posición en la que nos coloca la percepción de estas palabras, de estas enseñanzas, hace que la relación con el exterior sea una relación muy creativa y muy de gobierno interno, de creación de nuestra propia realidad, de sentir que somos capaces de vivir en un tipo de armonía en el que el impulso natural nuestro, sencillo, digamos como el código interno más genuino, más original, como si fuera un punto de luz, lo llevamos a tocar, ese punto de luz interna, ese punto cero de nuestro propio ser, que desde el inicio de nuestra propia alma se puso aquí en esa actitud de crear un desarrollo eterno con la relación con todo, y entonces entramos ahí, en esa manera de vivir que podemos percibir rápido. De repente se coloca mucha cantidad de información en un modo sencillo, en un modo en el que te limpias de un montón de cosas y estableces esa relación con el exterior en el que percibes que puedes mirar y contemplar el mundo exterior como algo que se proyecta hacia el infinito. Y vamos a intentar sentirlo, vamos a intentar identificarlo, objetivizarlo en nuestra propia percepción, porque es, para mí al menos, el núcleo en que me construye para poder estar ahora en este momento escuchando estos textos de una manera como totalmente en un estado de reset, independientemente de cómo hayamos llegado ahora aquí, es capaz de ponernos en el punto cero de creación del universo, de recopilar la información de nuestra alma, de limpiar nuestro organismo en un intervalo de tiempo muy rápido y de conectarnos con una multidimensionalidad de nuestro ser que no tiene límite y que sencillamente es prolongación eterna en el tiempo y en el espacio. Y eso tiene muchas implicaciones. Y ahí estamos colocando en un instante un montón de información. Y desde ahí escuchamos el texto porque es el trabajo que hacen nosotros. Seguramente vamos a tener 5 minutos de descanso que voy a tener que dejar porque estoy en el trabajo y me van a hacer una pequeñita interrupción, pero vamos a poder tener una lectura del texto profunda, calmada, reestructurante, lo que decía ahora,
en el que en un instante toda nuestra percepción se coloca en una percepción de expansión eterna, y que esto no es solo una idea, es un estado interno. Estamos en la página 107 del texto del libro de la Resurrección y la vida eterna de Grigori Grabovoi, en el apartado resumen de los principios fundamentales de la resurrección. Vamos a ir despacito porque es ya el resumen de lo que hemos estado leyendo últimamente y creo que merece la pena leerlo sin prisa, saboreando cada principio, conectándonos mentalmente y visualmente con el contenido no solo del enunciado, sino de lo que ya hemos leído y que está contenido en el libro, sabiendo que es un campo informacional que va más allá de lo que vamos a leer. Resumen de los principios fundamentales de la resurrección. 1. 1.1. Las condiciones auténticas del mundo están en la vida eterna. Una vida eterna garantiza la estabilidad auténtica del mundo. La tendencia a crear un mundo estable produce la vida eterna. Quien nunca ha muerto es la base que reproduce todo lo demás. Dios es esa base. Dios es eterno. Nunca murió. Desde aquí se deduce todo. Y podemos sentir cómo estas palabras estructuran dentro de nosotros, incluso a modo de figuras geométricas. Yo lo veo como si fueran prismas tipo estalactitas que internamente recogen como un imán todas mis cosas, mis informaciones, mis estructuras, y las reúnen de una manera que calma, que expande la conciencia, que la limpia. Y seguimos al punto 1.2. La vida eterna es el principio de desarrollo de la realidad divina. Observamos este principio, este enunciado de este principio, y vemos cómo entra y estructura nuestra conciencia, nuestro cuerpo. Lo escuchamos desde el cuerpo. La vida eterna es el principio de desarrollo de la realidad divina. Y dejamos que resuene dentro. Principio 1.3. Nuestra conciencia interpreta por realidad lo que existe en nuestra conciencia. Abrimos nuestra conciencia a esa realidad en la que está presente también la eternidad. Dios, nuestra vida armónica, nuestro desarrollo infinito. Para que la vida eterna y la resurrección sean nuestra realidad ya hoy. 1.4. Estamos en el resumen de los principios fundamentales de la resurrección, leyendo los enunciados. La estructura del mundo debe ser desarrollada de una manera muy intensa, encuadrada en el desarrollo de nuestra propia conciencia. La estructura del mundo debe ser desarrollada de una manera muy intensa, encuadrada en el desarrollo de nuestra propia conciencia.
intuimos nuestra propia conciencia en este desarrollo del mundo, esa intersección. Principio 1.5. La resurrección es la comprensión de la conciencia auténtica. Y vemos ese color que tiene la conciencia auténtica cuando se gira hacia la resurrección. Y la toca de una manera que la comprende. Principio 1.6. La vida sin fin determina la necesidad del desarrollo del alma. Y lo podemos ver delante de nosotros, como al proyectarnos hacia la vida sin fin, nuestra alma se ve proyectada en un desarrollo infinito. Principio 1.7. Principio de la divinidad. La tendencia a la incorruptibilidad del cuerpo, a la vida eterna, al desarrollo de la conciencia auténtica, es la práctica que conduce a la floración más elevada de la existencia humana. Y es fácil sentir e identificar cómo cuando desarrollamos y practicamos este principio, el 1.7, realmente sentimos que es la práctica que nos lleva a la floración más elevada de la existencia humana. La tendencia a la incorruptibilidad del cuerpo, a la vida eterna, al desarrollo de la conciencia auténtica es la práctica que conduce a la floración más elevada de la existencia humana. Principio 1.8. ¿Es suficiente una sola persona que pueda resucitar y restaurar el orden mundial para que sea imposible destruirlo? Percibimos lo que significa un ser humano en este principio. Es suficiente una sola persona que pueda resucitar y restaurar el orden mundial para que sea imposible destruirlo. ¿Qué significa entonces una persona? Y lo podemos visualizar como esa estructura que estamos viendo del cubo cono cubo, como una estructura personal. Es esa estructura que es capaz de sostener el mundo. Una persona que pueda resucitar restaura el orden mundial de tal manera que hace imposible destruirlo. Una sola persona. Y seguimos leyendo el resumen de los principios fundamentales de la resurrección, que ahora Boboy lo resume en la página 107, citando simplemente los epígrafes de lo que hemos ido leyendo hasta ahora. Principio 1.9. La resurrección y la evaluación de la resurrección que ha tenido lugar es un proceso para todo el mundo. Y vemos esta resonancia en el mundo entero.
Es una información que está ya en el mundo entero. Y es un proceso que es parte de la conciencia colectiva. Principio 1.10. La conciencia y los órganos humanos, cuando se comprenden correctamente sus relaciones mutuas, dan lugar a la resurrección. La resurrección es un acto de creación. Y podemos ver ese punto en el que la conciencia y nuestros órganos tienen esa conexión natural, que lo que efectúan es la resurrección. Los órganos y la conciencia conectados así resucitan la vida, la información, el cuerpo humano, crean eventos de eternidad constantemente, materia de eternidad. Interesante conocer esta función de la conciencia en relación a los órganos y conocer esta función de los órganos en relación a la conciencia, que en ese tipo de conexión generan ese tipo de creación. Principio 1.11. El desarrollo de la persona debe ser visto como un desarrollo global en todo el mundo existente. Es la persona que está conectada con el mundo entero, el mundo existente, y se percibe como una unidad, y percibimos ese desarrollo global en conexión con el mundo existente, con todo el mundo existente. Siguiente principio, 1.12. El principio de la resurrección está relacionado con el principio de la organización de la persona, que tiene en cuenta el desarrollo simultáneo de todo el mundo externo. Para resucitar tenemos un tipo de conciencia de una persona que percibe que su organización tiene en cuenta el desarrollo simultáneo de todo el mundo externo. Igual que hemos dicho en el principio 1.10, la facultad de la conexión de nuestra conciencia con los órganos, en este caso es la organización de la persona en desarrollo simultáneo con todo el mundo externo. Y ese tipo de intersección de la organización de la persona con el mundo externo, cuando se tocan, lo que genera es resurrección. Lo percibimos, lo visualizamos y vemos incluso que tienen un color, como si fuera una especie de sustancia que se puede percibir de manera visual. El principio de la resurrección está relacionado con el principio de la organización de la persona, que tiene en cuenta el desarrollo simultáneo de todo el mundo entero, esa simultaneidad de todo el mundo entero. Y ahí se produce ese fenómeno de generar resurrección. La realidad no se percibe de manera fragmentada, sino todo de manera simultánea. Y podemos observar qué ocurre en nuestro cuerpo y nuestra columna cuando percibimos así.
Principio 1.13. El dolor, la tristeza, la nostalgia no son la forma correcta para comprender el mundo. Solo la alegría, la luz, el amor, el único método para entender el mundo. Y podemos dejar en este momento que esta afirmación, este principio, reconstruya muchos niveles de percepción en nosotros con respecto a la relación con el mundo. Que toque nuestra psicología, la normalice, nuestras emociones, nuestras comprensiones, sin juicios, simplemente percibiendo este impulso de normalización, de comprensión simultánea de todo el mundo externo, desde el amor, la luz, la alegría. Y dejamos que se formatee nuestra conciencia y nuestra percepción y que entre a los estadios más profundos de nuestras estructuras. Principio 1.14. La personalidad se guarda tras la muerte, incluso después de la cremación. En este último caso, para cada partícula de ceniza que queda después de la cremación, es fija la estructura de la personalidad de quien ha sido sometido a la cremación. La vinculación que hay entre nuestro cuerpo físico y nuestra personalidad es como si fuera un compromiso eterno por parte de Dios, de que esa materia está vinculada a nosotros para siempre, tanto así que aunque solo sea una partícula, tenemos ahí nuestra manifestación completa, como si fuera un pequeñito fractal. Es como un reservorio de nosotros mismos. Principio 1.15. El espacio depende del punto de cruz de los intervalos de tiempo diferentes. Como resultado de este hecho, el tamaño de la Tierra puede ser aumentado, pues el espacio es el punto de cruce de tiempos diferentes. Por tanto, el espacio puede ser aumentado. Y nosotros podemos percibir desde una conciencia normal la simultaneidad de los tiempos y el cruce de los intervalos de tiempo. Y podemos observar esa ampliación del espacio. Y en esa ampliación del espacio es posible la resurrección, porque es posible traer del pasado, de un fragmento del tiempo pasado, a alguien al tiempo presente. Cuando se comprende la relación entre el espacio y el tiempo. Vamos a los principios del conjunto de principios del apartado 2, que son 14. Principio 2.1. El hombre es una sustancia eterna por el principio de su creación, de modo que la resurrección se basa en la expresión de lo que es eterno en los seres humanos. Es una lógica directa. El ser humano es eterno, sustancia eterna.
de dónde, desde el principio de su creación, desde la fuente, desde las estructuras más profundas y por tanto la eternidad del cuerpo físico y la posibilidad de resucitar son la expresión natural de eso, de lo que es eterno en el ser humano. Dos punto dos. Hay una dependencia mutua entre la estructura espiritual y física por la transformación de la información sobre la estructura física en el campo del espíritu. Podemos transformar el espíritu en la medida en que cambiará cualquier estructura física, lo que lleva a la creación de un cuerpo físico. Hay una relación tan directa entre lo espiritual y lo físico en ambas direcciones que desde lo espiritual se puede crear un cuerpo físico. La estructura espiritual del ser humano es naturalmente un cuerpo físico. Principio 2.3. El tiempo y el espacio no limitan la duración de la vida. El concepto de la duración de la vida se forma por la relación que el espíritu tiene con el espacio y el tiempo. Ya no solo la percepción de la conciencia, sino la relación que establece el espíritu con el espacio y el tiempo hacen que la duración de la vida sea relativa, o sea, sea en relación al nivel espiritual que es eterno. El principio de la inmortalidad y así incluso el principio de restauración después de una muerte biológica posible está incluido en la razón primera, en la primera esencia de los impulsos de desarrollo humano natural. Y sentimos cómo resuena eso en nuestra estructura de conciencia, cómo pone en orden información, cómo nos hace percibir de manera más clara, más profunda, más sencilla incluso, la existencia. Cuando adquirimos o dejamos que resuene el principio de la inmortalidad, incluso después de la muerte biológica posible, percibimos cómo está incluida la razón primera, en la primera esencia de los impulsos de un desarrollo humano natural. Principio 2.5. Un impulso dirigido hacia la resurrección siempre está dirigido hacia el desarrollo infinito de quien debe ser resucitado. La resurrección de una persona es un impulso de desarrollo positivo infinito. Cuando alguien fallece y nos da la noticia y a lo mejor la enviamos esa secuencia numérica 2, 1, 4, 5, 4, 3, 2, que es una de las de los ejercicios de resurrección. Le estamos enviando ese impulso de desarrollo infinito, feliz, positivo, eterno, que podrá desembocar en la resurrección, pero es en el fondo su máximo desarrollo.
Principio 2.6. El que está resucitando siempre ve el proceso de la resurrección y es consciente de esta. Y también siempre participa en la resurrección como una personalidad capaz de iniciativa. Es consciente, es libre, decide. La personalidad está plenamente activa y presente en ese proceso de resurrección. Principio 2.7. El que está resucitando sabe siempre perfectamente que después de la resurrección vivirá como una persona común. La resurrección es el desarrollo de la persona común en un estado de conciencia evolucionado, pero sin duda el ser humano que conocemos en este estatus es un ser humano que es capaz de desarrollar su vida plena, divina, eterna. Por tanto, la persona que viene resucitada vive como una persona común. Principio 2.8. El que fue resucitado está convencido siempre de que los demás vivos van a tener con él una relación de paridad. No se siente un ser separado de los vivientes en ninguna forma. Se siente ser una persona normal, tanto como los vivientes. Principio 2.9. Después de la resurrección, se debe absolutamente llevar a cabo un trabajo metódico para explicar al resucitado su nueva condición, vinculada al hecho de que ahora él tiene un cuerpo físico. Principio 2.10. Una persona resucitada mantiene plenamente todas las habilidades profesionales y de cualesquiera otro carácter anteriormente adquiridos durante la vida. Es un proceso normal, natural, y la persona sigue siendo ella misma. (2.11). El concepto de espíritu determina la autenticidad de la estructura del conocimiento. El conocimiento es auténtico, es una estructura auténtica en relación al espíritu. 2.12. Uno de los aspectos de la resurrección es el restablecimiento de la conciencia de la vida creativa. Repito, 2.12. Uno de los aspectos de la resurrección es el restablecimiento de la conciencia de la vida creativa. (2.13). El enfoque del proceso de la resurrección debe ser igual a lo que se tiene contra el proceso de reproducción del embrión. El contra aquí es un tema de traducción y es sencillamente una similitud del proceso de resurrección con el proceso de reproducción del embrión. 2.14. Los fallecidos no se paran en su desarrollo. El desarrollo espiritual de la personalidad sigue siempre
bajo cualquier circunstancia. Por ello, a nivel espiritual, la resurrección es reconocida como una manifestación de la armonía general del mundo. Y precisamente por eso, cada persona dentro de su alma es consciente de la resurrección general de los fallecidos. Pasamos al apartado 3 de los principios que estamos enumerando, página 110 del libro. Apartado 3, principio 3.1. La ambición de Dios y del hombre a la unión en los marcos de la recreación y de la reunión lleva a la materialización y la resurrección. La ambición de Dios y del hombre, de unión, de recreación, llevan a la materialización y a la resurrección. Punto o principio 3.2. La concentración por el hombre de su propia conciencia puede conducir a un cambio radical de las estructuras del mundo. Principio 3.3. El cuerpo físico es siempre una parte del alma. Entonces el alma es eterna, el cuerpo físico es de la misma naturaleza. 3.4. Tanto en teoría como en práctica, el ser humano puede ser considerado como una estructura de la conciencia que tiene una envoltura del cuerpo. El ser humano puede ser considerado como una estructura de la conciencia que tiene envoltura del cuerpo. Lo único que a veces esa envoltura del cuerpo la hemos considerado como si fuera la cáscara, ¿no?, que se tira. Sin embargo, estamos descubriendo el lugar y el rol que tiene ese cuerpo como manifestación de esa eternidad del alma. 3.5. A nivel de la creación de los enlaces informativos, ningún objeto se cruza con cualquier otro objeto externo, incluso consigo mismo. El principio de resurrección del ser humano o el principio de la recreación de cualquier objeto se encuentra incluido en la intersección entre la información inicial sobre el objeto y la información que está desarrollándose sobre él en el campo de los enlaces consecuentes que van formándose cuando se crea la información. Esto es bastante más complejo que lo que hemos ido viendo hasta ahora, pero simplemente nos podemos quedar con esta percepción de podemos observar cómo está estructurada la información, como si viéramos hilos que se conectan, se superponen, en ciertos niveles se enlazan, en otros niveles no se cruzan, hay espacios, hay distintos tiempos y lo que hay es la conciencia detrás, la conciencia infinita del hombre y de Dios creando esas intersecciones de tal manera que generan un tipo de realidad eterna. Pero es como si hubiéramos visto en este párrafo todas esas estructuras en las que infinitas cantidades de información están como correlacionadas en intersecciones que al mismo tiempo dice que no se cruzan, como si estuvieran participando de espacios diferentes. O al menos así yo lo percibo. Principio 3.6. El sistema de impresiones espirituales de quien cuida resurrección es el principio de la organización de la sociedad en las próximas etapas de su desarrollo. Aquí está el germen de la sociedad futura, en la estructura de la conciencia de personas
que se forman a percibir el mundo con el paradigma de la resurrección. Y es precioso poder observar esto, que en nuestra conciencia estamos preparando el germen de la sociedad futura. Principio 3.7. Los objetos alejados de la realidad son lo que está cerca del resucitado y lejos de los vivientes. Permitirnos percibir las partes alejadas de nuestra conciencia permite entrar en el punto de percepción en el que está el resucitado. Y cuando somos capaces de expandir nuestra conciencia a esas sensaciones infinitas, nuestra percepción enseguida es mucho más fácil entrar en percibir que están ahí y que están haciendo ese proceso de resurrección. Y están mirando y dirigiéndose concretamente a ese proceso evolutivo. Principio 3.8. El resucitado generaliza el espacio y particulariza el tiempo. Durante el primer periodo, el tiempo para él es discreto, pero para el viviente el tiempo es continuo. El resucitado tiene una percepción del espacio y del tiempo diferente, entonces está como si fuera en un espacio, dice generalizado, y un tiempo discreto, como si fuera un solo fragmento del tiempo. Eso para nosotros es un poquito más difícil de percibir, pero en realidad la resurrección tiene que ver con ese cambio de percepción del espacio y del tiempo. 3.9. El principio de autonomía del funcionamiento de la información en tiempos diferentes. El principio de autonomía del funcionamiento de la información en tiempos diferentes. Vemos de nuevo cómo el espacio y el tiempo, o al revés, la información tiene una manera de relacionarse con el tiempo y con el espacio que podemos incluso percibirlo como, no comprenderlo quizá, pero sí como verlo, como está ahí en interacción con esas dimensiones. Principio 3.10. La religión auténtica está orientada a realizar el desarrollo creativo del alma, del cuerpo y de la sociedad. Principio 3.11. La resurrección es la base más real, más concreta, más específica y más evidente para el desarrollo posterior, para el desarrollo del pensamiento de las generaciones futuras. Es la base más real, más concreta, más específica y evidente del desarrollo futuro. Principio 3.12. Un viviente que no ha muerto nunca podrá siempre traer a un fallecido en un tiempo más satisfactorio y en una variación más apropiada de lo que puede hacer un resucitado que ha conocido esa estructura. Principio 3.13. La práctica de la resurrección, que es la práctica de restauración, no es contraria a ninguna religión, a ninguna ley o ninguna dirección del plan de creatividad. Principio 3.14. La resurrección ofrece a la gente la posibilidad de resucitar y reintegrar cualquier objeto. Vale, pasamos al apartado cuarto, los principios del 4 al 4.7, y ya terminamos este apartado. Principio 4.1.
La resurrección es la gestión de todo el espacio externo. Es el punto en el que nuestra relación con el espacio externo está optimizada, da en el blanco. Hemos aprendido realmente a relacionarnos con el mundo exterior. Principio 4.2. El ser humano es todo el mundo externo y todo el mundo interno al mismo tiempo. Principio 4.3. El alargamiento del tiempo, su alejamiento o su acercamiento, representa precisamente la resurrección por algunos aspectos del espacio. De nuevo es una percepción del tiempo y del espacio, del tiempo en relación al espacio, y en este caso como si hubiera una posibilidad de percepción de ensanchamiento o acercamiento del tiempo, o alargamiento, dice, alejamiento con respecto a espacios, al espacio. Y eso genera resurrección. Principio 4.4. Lo que piensa un hombre, lo que dice y lo que hace tiene carácter de eternidad. Tiene el carácter de la eternidad. 4.5. El principio de la eternidad garantiza a los fallecidos la comprensión de que tendrá lugar su restablecimiento. Los fallecidos tienen la comprensión de que tendrá lugar su restablecimiento por el principio de la eternidad. 4.6. El movimiento de los fallecidos en su país de vida, fabuloso para nuestros conceptos, en realidad se realiza por medio de la estructura de nuestra conciencia. Es decir, es nuestra conciencia la que también protege o facilita o permite ese movimiento de los resucitados en su estado, perdón, de los fallecidos hacia su país de vida o en su país de vida. Aunque a nosotros nos parezca fabuloso, ¿no? Fabuloso como un poco de imaginación en nuestros conceptos, pero ocurre en nuestra conciencia. Principio 4.7. Las modificaciones del paisaje geográfico que se producen por los terremotos o por la caída de grandes piedras durante la avalancha causan los cambios genéticos y estructurales en el hombre, porque el hombre reacciona a todo el espacio. La vinculación tan estrecha que hay entre el mundo interno, incluso a nivel genético, y el mundo externo, queda manifestada en esta modificación que el mundo externo puede generar en nuestra genética, porque el hombre reacciona a todo el mundo externo. Bueno, hasta aquí todo el apartado de los principios sobre la resurrección, página 111, para el próximo día, que será ya el primer fin de semana, el primer sábado de octubre, seguiremos con el capítulo 3.